voy a hablar sobre cómo evaluamos los impactos de pesca de peces forraje y cómo evalúo los peces depredadores y también ciertas cosas relacionadas al manejo sostenible de los inventarios de peces forraje. Y quería comenzar diciendo que este es el trabajo de un grupo de personas, no es mi trabajo, es el trabajo de varias personas que quiero mencionar. Tenemos a Ana Parma, que quizá ustedes conozcan, viene de Argentina y es miembro del equipo. En el medio tengo Olaf Jensen, profesor en la Universidad de Rutgers. Cody Suswolski, el siguiente, es un investigador en la Universidad de California en Santa Bárbara. Ricky Amoroso, acá conmigo, y también participando en diferentes partes del proyecto. Han habido una serie de científicos, Carl Waters, justo al lado mío, y luego voy a hablar del trabajo que se hizo por Andrei Pond, acá, escondiéndose en la parte de atrás, y este es Tony Smith. Quizá ustedes conozcan, Beth Fulton, Billy Christensen, Keith Sansbury. Bueno, es un esfuerzo grupal. El trabajo ha sido financiado, dependiendo de quién, pero por una gama de personas. Yo, Ricky y Cody hemos sido financiados principalmente por la Asociación de Productores de Harina de Pescado y Pesquerías. El trabajo de Olaf fue financiado por una organización que se llama el Centro Científico para Ciencias Marinas, que es financiado por la Fundación Nacional de Ciencias, ciertos grupos industriales. Parma no tiene financiamiento por este trabajo y Carl Walters ha sido financiado por Oceana. Entonces, primero que todo, los peces forrajes son una parte importante del sistema alimenticio mundial. Es la industria pesquera más grande del mundo. Proporciona algo de 50% de los aportes de proteínas marinas a la acuicultura. El otro 50% viene de los productos secundarios en vez de los peces forraje, y son elementos muy importantes en las cadenas alimenticias marinas. Los peces forraje tienen dinámicas muy interesantes en su población. Yo diría que la más significativa es la gran variabilidad en reclutamiento y productividad, que casi todos los inventarios de peces forraje que han sido documentados por plazos significativos de tiempo fluctúan entre 10 y 100.000 veces. Asociado con estas fluctuaciones tenemos reducciones y expansiones de gamas. Cuando son abundantes cubren una gama geográfica mucho más amplia que cuando están en disminución. Y finalmente, el reclutamiento de peces forraje no está relacionado al tamaño de la población. Es decir, las grandes fluctuaciones no se deben a los cambios de reproducción, sino cambios de productividad. Pero, como con cualquier régimen de productividad, existe una influencia de reproducción en el reclutamiento subsiguiente. Así que voy a expandir en cada uno de estos temas o puntos. Estos son los datos para las sardinas de California que han sido documentadas por métodos paleoecológicos, en este caso por unos 2000 años.
Y bueno, pueden ver que hay grandes fluctuaciones en sardinas de California en escalas de décadas o multidécadas. Y las diferencias son casi 100 veces, tienen una diferencia 100 veces, por ejemplo, entre este periodo y este periodo. Ahora, esto no es pesca, estas son variabilidades naturales. Estas son las anchoas en California, que tienen menos variabilidad, pero aún así es una variabilidad considerable. Estos son otros datos. Acá estamos viendo en plazos mucho más cortos. Este es el siglo XX y estos son los cálculos de captura o abundancia de sardinas en diferentes sitios donde hay sardinas y anchoas. Y estas grandes fluctuaciones son una gran característica de los peces forraje. Estos son datos que ilustran las reducciones y expansiones acá en el Perú en épocas de alta densidad, anchoveta en el alta mar y baja densidad en las áreas costeras. En Estados Unidos, cuando las sardinas son abundantes, suben hasta Canadá y cuando están en reducción se contraen a una área específica. Este es una comparación de la distribución entre 2 años y pueden ver que si salimos, que van más allá en alta mar cuando hay alta abundancia y más al norte en mayor densidad. Este es un conjunto de datos que muestra la relación entre la abundancia y el inventario de reproducción y el reclutamiento. Este es para el pescado Menhaden en el Atlántico que se ha hecho por el gobierno de Estados Unidos. La población no ha mostrado dentro de este plazo grandes fluctuaciones como vimos con la anchoveta, pero la producción total en billones de huevos ha ido a 180.000, casi un cambio de 5, pero no hay relación entre el reclutamiento de este pescado. En general, ha sido más alto cuando hay una reducción que cuando hay una alza. Esto tiene impactos muy significativos cuando hablamos de los efectos en la pesca de los pescados depredadores. El hecho de que hay esta gran variabilidad natural que se da en miles de años quiere decir que los depredadores han evolucionado para poder lidiar con esto. Si no pudieran, no estarían acá. Y que la abundancia de los depredadores varía naturalmente. Si es un depredador que es muy dependiente de una especie de pez forraje específica, entonces va a haber menos abundancia cuando estos peces están en menos abundancia. Entonces hay una variabilidad natural en la abundancia de los depredadores. El hecho de que el rango de los peces forraje se expande y luego contrae, quiere decir que los depredadores, aquellos que tienen sitios específicos de reproducción, van a tener más éxitos cuando estos sitios de reproducción están justo en el núcleo de esta área, lugares donde todavía tienen peces forraje cuando la abundancia es baja. Si van
a establecer un sitio de reproducción. El sitio más exitoso va a ser aquel sitio que tiene la mayor abundancia de este pez forraje. Y finalmente, el hecho de que el reclutamiento no es relacionado al tamaño de la población significa que la pesca tiene menos efecto sobre la abundancia del pescado en vez de una fuerte relación entre la reproducción y el reclutamiento. Ok, ahora pensemos en los depredadores. Pueden ser pescados, pueden ser pájaros, pueden ser mamíferos. Si van a ser depredadores, van a tener mayor éxito si tienen una dieta flexible. Si se pueden adaptar a una especie y luego, si este pez forraje se vuelve raro, tienen la habilidad de cambiar a otra especie. Los sitios de reproducción generalmente están ubicados donde hay un suministro de comida más estable y en general el tamaño del pez forraje que comen va a ser específico, es decir, hay muy pocos depredadores que tomen todos tamaños de pez forraje. Típicamente tienen un tamaño específico que comen. Puede ser basado en el tamaño de la boca de este pez depredador. Para los pájaros, algunos pájaros pueden comer algunas cosas más grandes que otros. Y para casi todos los peces, su dieta está muy relacionada al tamaño. Entonces, por ejemplo, y este es el rango de tamaños del contenido del estómago de 3 especies para el pescado menhaden atlántico. Este es el atún, un pescado de tamaño mediano, y la corvina, que puede ser grande, pero realmente son pequeños durante su primer año de vida. Este es el tamaño en centímetros. Acá ven la corvina, pueden ver el rango de tamaño y ellos comen unos menhaden mucho más pequeños. El atún, por ejemplo, come el pescado más grande. Y lo que está acá en sombra es el monto de presión sobre estos tamaños. Es decir, las pesquerías no toman pescados de este tamaño, solo comen aquellos pescados de 25 centímetros más o menos. Y quiere decir que no están en competencia con la corvina. Y la corvina es la especie que nos preocupa más en su impacto sobre pez forraje. Es un pez que se pesca de forma deportiva muy popularmente y también de forma industrial. Si la pesquería no afecta el reclutamiento, que yo creo que es algo claro, y si el tamaño no se traslapa, entonces no hay ningún efecto del pescado menhaden sobre la corvina. No es cierto esto para los atunes. Los atunes sí dependen. El impacto de la pesquería va a depender ambos en el impacto sobre el reclutamiento y sobre el tamaño de pescado que el depredador está comiendo. Entonces, hay dos
enfoques que se han usado para entender la pesca de pez forraje sobre los depredadores. Y hemos buscado dos formas, quizá hayan más. Una es usar los datos y ver cómo los depredadores y cómo el pez forraje interactúa, y el otro es usar modelos persistentes, y ambos tienen sus roles. Lo que nos dicen los datos, lo más sorprendente es que no ha habido ninguna evaluación sistemática entre la relación de abundancia de pez forraje y los cambios en tasas de población de los peces depredadores. El hecho es que cuando son escasos los peces forraje, se reducen los peces depredadores o aumentan viceversa. El equipo que mencioné hizo este análisis solo para los pescados de pez de forraje de Estados Unidos, así que es un conjunto de datos limitado, pero no encontramos evidencia de la asociación en la caída de peces depredadores y peces forraje. Esa no es una conclusión universal, pero dentro de los datos americanos, por ejemplo, las sardinas de California, uno de sus depredadores claves son los pelícanos, y los pelícanos sufrieron mucho con el DDT, y cuando el DDT se eliminó del ecosistema, los pelícanos aumentaron su población rápidamente, y en esa época casi no habían sardinas, así que se alimentaban de otras cosas, y no ha habido relación entre la abundancia de sardinas y los cambios de poblaciones de pelícanos. Así que esta es una gráfica de todas las combinaciones de peces forraje y depredadores que hemos reunido para los Estados Unidos, y simplemente estamos viendo en la X, en el eje horizontal, es la abundancia de la presa y la tasa de cambio del depredador en el eje vertical. Si hay una relación fuerte, vamos a ver una línea en alza que diría que mientras más pez forraje, más abundancia. Ahorita no hemos terminado el trabajo, pero Olaf Jensen, quien mencioné, y uno de sus estudiantes están haciendo un análisis detallado de esto para las pesquerías de forraje alrededor del mundo. Entonces, ahora quiero hablar sobre los modelos ecosistémicos. Y realmente hay tres tipos de modelos ecosistémicos que se han usado para evaluar la pesca de peces forraje. El más común es EcoSim. EcoSim fue desarrollado por Carl Walters, uno de los miembros de nuestro equipo, y Atlantis es un modelo desarrollado por Beth Bolton, que es de Australia y estuvo en la foto también. Y el tercer modelo se llama los modelos MICE, y en inglés significa modelos de complejidad intermedia de un ecosistema. Estos son versiones más sencillas de EcoSim o Atlantis, que contienen lo que se considera los elementos críticos en vez de todos los elementos. Entonces, estos son estos cuatro factores que consideramos muy importantes: la variabilidad natural del pez forraje, la falta de una relación entre reclutamiento y reproducción, el tamaño y los cambios de distribución espacial. Y en los modelos EcoSim que se han usado para evaluar la pesca de pez forraje, esencialmente no están considerando estos factores. O bueno, a veces sí, dependiendo de la especie y tamaño, pero no han considerado nunca los cambios de distribución espacial. Siempre han asumido una relación entre reclutamiento y reproducción.
y no consideran para nada la variabilidad natural. Entonces, los modelos EcoSim, las poblaciones de depredadores en su capacidad, la única cosa que las afecta es la pesca. Y Atlantis y el modelo MICE también incluye todos esos factores. El punto referencial ha sido un informe que se hizo por la Fundación Lemfest. Este grupo y la mayor parte de sus autores, y Ellen Pickett, acá, colega mía, fue el líder de ese equipo, y hemos estado trabajando muy de cerca con Eva Pongani y Fem Essenten, que es uno de mis colegas en la Universidad de Washington, pero ellos solo usaban los modelos EcoSim y reconocen las deficiencias. El señor acá arriba, Mark Mangold, que es un amigo mío, él dijo que estaba muy decepcionado cuando no podía ir a la primera reunión, y en la segunda reunión ya habían decidido que solo iban a usar el modelo EcoSim, y él pensaba que esto era un error. Dos de los autores, Tim Essington y Neva Pongane, publicaron un paper que esencialmente criticaba estos modelos que habían usados, y dijeron que consideramos que la representación de las especies depredadores son insuficientes para poder evaluar las sensibilidades de las poblaciones de depredadores y cómo afectan la reducción de poblaciones de pez forraje. Básicamente estaban ausentes. Dijeron, estos son los modelos, pero estos modelos no eran suficientemente buenos para lo que queríamos hacer. Y acá están Tim y Eva. Esencialmente, los modelos que estaban disponibles en la época no estaban diseñados para la tarea y no eran capaces de dar unas pautas confiables. Entonces, desde entonces, han habido trabajos más detallados en la construcción de modelos que han sido diseñados específicamente para cumplir con esta tarea. Este es un paper que fue liderado por André Pont, pero incluyendo a Tim Essington, que también era parte del otro informe Lancet, y lo que ellos hicieron fue desarrollar un modelo MICE. De cierta forma es un modelo simplificado, pero también un modelo mucho más explícito de las sardinas del Pacífico en California. Y hay dos depredadores claves ahí, el pelícano marrón y el lobo de mar de California. Ambos habían estado en la lista de animales en peligro de extinción de las Américas. Este es un resultado de sus tablas. Estas son poblaciones promedio relativas a sus capacidades totales. Esto es para el pelícano sin pesca. El tamaño promedio de la población sería 0.942%. Con la pesca, la población sería 92.5% de su capacidad de carga. Esencialmente, no hay un impacto medible sobre el tamaño promedio de la población. Pero esta es la parte de pero había momentos en que esta población caía a la mitad de su capacidad, y debido a las variaciones naturales en las sardinas llegaba a la mitad de la capacidad de carga.
Si la pescabas era 5% del tiempo. Hay una diferencia. Sí, la pesca tiene un impacto, pero no es un impacto grande. La parte de proporción del tiempo baja a muy baja abundancia, 10%, y 1 en 100 años. Y acá un poquito más sobre 1 sobre 100 años. Hay cierto impacto sobre la pesca, pero no es mucho. Y encontraron ningún impacto sobre el lobo de mar, porque el lobo de mar son más flexibles en su dieta que los pelícanos. Ahora, esto lo quiero comparar con lo que dijo el modelo EcoSim. El modelo EcoSim no permite variabilidad natural, entonces en la ausencia de pesca, las poblaciones de las sardinas, los lobos de mar y los pelícanos estaban a 100% de capacidad de carga, nunca bajaban, y debido a estos otros supuestos que faltaban, concluyeron que el efecto era significativo entre la pesca de sardinas y cómo afectaban ambos, los pelícanos y los lobos de mar. Pero cuando consideramos estos factores, para los pelícanos el impacto se redujo considerablemente y en realidad no hubo impacto para los lobos de mar. Ok. Quiero ver otro modelo de población muy sencillo para el Menhaden Atlántico. Este es un modelo estándar mirando la abundancia de pescados en edad 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 sin los promedios históricos. Entonces comenzamos con 1000 individuos al comienzo de cada año, y este es ¿dónde está? Esta es la tasa de mortalidad de la pesca. Es una tasa instantánea, pero está cerca a la fracción. Esencialmente no hay cero pesca en su primer año. Al año, algunos ya son pescados, otros no. La gran mortalidad cae en los años 2 y 3. Y al envejecer salen más al norte, donde no hay pesqueras, entonces la tasa de mortalidad de este pescado es mucho más baja, o vuelve a bajar. He calculado cuántos individuos estarían vivos sin pesca y con pesca. Los que no han cumplido un año no hay diferencia, hay muy poca diferencia hasta cumplir los 2. A los 2 empezamos a ver un efecto. Vemos una reducción de 2% y 20% a los 2, 45 a los 3 años, y 4 y 5 vemos la mitad de los individuos que tendríamos si no hubiera pesca. Pero estos individuos tampoco existen, hay muchos de ellos acá. Y si vemos un depredador genérico que solo considera la edad 1, esta es la cantidad de peces que habría sin pesca, con pesca, y la diferencia es de 20%, la diferencia total es de 20%. Pero si tomamos esto como lo hace la corvina, no hay impacto. Si aceptamos estos como el atún atlántico lo hace, sí hay un gran impacto en la pesca. Podemos evaluarlo de una forma diferente. Cada una de estas gráficas es una distribución
de la cantidad de pez forraje disponible en los diferentes tamaños. Está pequeño, un poco más grande y más grande, 25 a 36 centímetros. Acá es 20 a 25. Y estos son las diferentes tasas de mortalidad. Y ven que sin importar cuánta pesca se haga, no hay efecto sobre estos. Realmente son los tamaños más grandes que son afectados por la pesca. Entonces, los pescados, la corvina y el otro pescado no son afectados por la pesca, mientras que el atún atlántico sí es afectado por la pesca de pez forraje. Este es el paper que nuestro grupo publicó sobre investigación de pesquerías y nuestra conclusión es que el análisis de modelos debe incluir aquellos factores claves biológicos, la variabilidad natural, los cambios de distribución espacial, la relación entre reproducción, reclutamiento y la selección de tamaño de los depredadores. Y cada ecosistema tiene características únicas. La idea de tener un modelo genérico que va a hacer amplias recomendaciones no reconoce la diferencia de los diferentes ecosistemas. Lo que suponemos encontrar es que ciertas especies de depredadores realmente no son afectados por la pesca de pez forraje, mientras que otras especies son muy sensibles. Y esto depende en gran parte en cuán generales cuántos cambios pueden aceptar las especies. Y realmente cualquier recomendación de políticas tienen que estar diseñadas para el ecosistema específico. Y en los Estados Unidos acabamos de tener una serie de reuniones científico-políticas sobre el manejo de este pez menhaden, y la conclusión es consistente que tenemos que tener modelos que son específicos para estos menhaden atlánticos y que no se puede usar los modelos genéricos para la creación de políticas. Ahora, quiero hablar sobre los siguientes pasos, lo que nuestro grupo y ciertos colegas están involucrados. Uno es un análisis global de los datos empíricos. Hay que buscar en diferentes sitios y ver cuál es la relación entre la intensidad de la pesca, la abundancia del pez forraje y los cambios en las poblaciones de los peces depredadores. Estamos haciendo un análisis global sobre patrones del reclutamiento. Hemos desarrollado un marco de un modelo MICE que estamos aplicando a diferentes ecosistemas. Lo desarrollamos originalmente para las anchoas y sardinas de California, pero ahora lo estamos aplicando al sistema de anchovetas de Perú. Y también estamos buscando diferentes métodos de cosecha para explorar el intercambio entre la cantidad de comida que se produce en una pesquería y qué implica para los depredadores. Y lo que quieren hacer es encontrar una política que produzca la comida pero no afecte a los depredadores. Y entender esto es muy importante. Quiero hablar sobre un paper que acaba de ser publicado por una combinación de personas que son de acá y personas de Francia. Esto muestra su modelo. Creo que esto es Corners. Estamos haciendo algo muy similar. Hubo un paper muy interesante y hay mejoras. Como vieron, el modelo nunca pudo predecir esas cuentas
esos números bajos. Cuando trabajamos con biólogos especializados en aves y nos han dicho que en años que tienen muy malas condiciones, muchos pájaros no se reproducen, van a otro lado, tratando de permanecer vivos. Estos no son el número de pelícanos que viven, sino los números de pelícanos que se pueden ver en los nidos. Uno de los factores que estamos agregando entonces es que para tener la proporción de los pájaros que son contados depende de las condiciones ambientales. Este modelo tampoco tiene ninguna estructura de edad. Una de las características cuando empezamos a ver estos datos podemos decir cómo puede ir una población desde estos números tan bajos a estos números tan altos en un solo año. Eso es casi imposible. Estos son pájaros de larga vida, relativamente larga vida. Su tasa de reclutamiento de los nuevos individuos generalmente es una pequeña fracción del tamaño total de la población. Y la idea de que se puede generar este monto de pájaros en un año tiene que estar relacionada a la probabilidad de reproducción en vez de... Entonces esto no es mortalidad de pájaros adultos. La otra cosa que estamos haciendo es, si realmente queremos entender las dinámicas entre de los pájaros, si retrocedemos en el tiempo, yo creo que estos datos comienzan en el 65, pero antes de eso hubo grandes bajas en la abundancia de estos pájaros en el Perú. De todas formas, estamos justo en medio de este estudio actualmente. Y finalmente quiero cerrar con ciertas ideas sobre los impactos ambientales de la pesca de pez forraje. Claramente hay un intercambio entre cuántos peces tomamos y cuántos peces quedan en el océano para los pescados. Y de nuevo, el impacto de las especies va a depender mucho de el tamaño de pez forraje que comen y su capacidad de cambiar una especie por otra, porque acuérdense que en muchos ecosistemas hay una gran gama de especies de pez forraje, muchos de los cuales no son explotados. Y Belly Christensen en su modelo ha calculado que la abundancia total de pez forraje globalmente es el doble ahora de lo que era antes de que hubiera pesca. Y es porque la pesca está tomando sus depredadores y sacándolos del ambiente. Hay mucha pesca en el mundo. Quizá esto no sea cierto para la corriente del Humboldt de acá, pero para muchos otros sistemas probablemente hay más pez forraje ahora de los que había antes de que comience la pesca industrial. Y quizá algunos de ustedes estén más familiarizados con la literatura reciente que se llama un equilibrio en cosecha, y es la idea de que si quieren maximizar la producción de un ecosistema marino tienen que cosechar a todos los niveles tróficos, y en Australia han participado en estos papers. Entonces, mientras que tenemos más peces, hay más impactos sobre los ecosistemas, pero también hay impactos sobre los ecosistemas terrestres, y esto es algo que no ha sido considerado típicamente cuando pensamos sobre los impactos de la pesca de pez forraje. Es decir, si reducimos la cosecha de pez forraje, y tomemos este ejemplo muy sencillo de pez forraje que produce alimentación para para la piscicultura. Dentro del mundo de piscicultura hay un fenómeno y un impulso para usar cada vez más cultivos como alimento en vez de proteína marina. Pero voy a
proponer una hipótesis. Digamos que escogemos una estrategia de cosecha de anchoveta que reduce la cosecha por 1 millón de toneladas. ¿Ok? La industria de salmón o de trucha no se va a detener. Ellas simplemente van a sustituir ese producto por otros. Si decimos, hay que asumir que si los ambientalistas dicen tenemos que cambiar a productos terrestres, y han estado haciendo eso, que están usando la soya más y más. ¿Cuál es el impacto del aumento de producción de soya? Bueno, Brasil, de donde viene la mayor parte de la soya que va a las piscigranjas del norte, en el norte de salmón, esta producción de soya en Brasil tiene un costo ambiental. Entonces, si por motivos ambientales, pájaros, por ejemplo, queremos reducir la cosecha de anchoveta, entonces las piscigranjas de salmón van a necesitar más soya. Y hay una gran diferencia entre un campo de soya de Brasil y el ecosistema original. A mí me pareció esto muy interesante cuando hubo un documental en Estados Unidos sobre... Bueno, era en pesca de pez forraje de Paul Greenberg, que es una persona que conozco bien. Él era el autor líder, y lo que me interesó es que había un activista en Noruega que tenía estos pequeños submarinos remotos que van debajo de las piscigranjas de salmones y toman fotos de las comunidades bénticas debajo de estas piscigranjas. Y bueno, son desiertos biológicos. Hay muchos nutrientes que vienen de las heces, de la comida que no ha sido consumida, y son ambientes han sido transformados básicamente y se ven algo así, o el equivalente marino de esto. Entonces yo hice un cálculo sencillo de que para toda esta área en Noruega que está dedicada a la piscicultura de salmón, pero resulta que hay 100.000 área más que se está dedicando a la producción de soya para poder alimentar estos salmones. Entonces, como ambientalista, yo diría que el mayor impacto ambiental de la piscicultura de salmón en Noruega, en la biodiversidad, no está en Noruega, las partes de abajo de estas piscigranjas, sino está en Brasil, donde se está cultivando esa soya. Ahí es donde está el gran impacto ambiental de estas piscigranjas de salmón en Noruega. Entonces, acá hay ciertos cálculos que se han hecho. Si reducimos las anchovetas por 1 millón de toneladas, tendríamos que tener 5.000 kilómetros cuadrados de área en Brasil produciendo soya. Y esto significa pérdida de miles de millones de plantas y animales. He hecho ciertos cálculos y resulta que para 5.000 kilómetros de selva de Brasil hay 21.000 millones de toneladas de vegetación. Miles de especies apoyando millones de insectos, y las únicas cifras duras que he podido conseguir son 1 millón de papagayos, como 100.000 pájaros insectívoros, jaguares. Y si vemos toda la biodiversidad de Brasil, vemos el gran costo de biodiversidad en esta reducción de anchoveta en Perú. Pero el beneficio en Brasil es que van a tener más pájaros, pero este es algo que se tiene que considerar. Y eso es todo lo que quería decir, y estaré muy contento de responder cualquier pregunta. No hay captura de frutas. Yo supongo que por el tamaño de Maya, que es más grande,
En todo caso, quería preguntar, ¿cuál es el tipo de red de cerco, arrastre y el tamaño de la red? El tamaño está generalmente depende no por la red, sino dónde están pescando. Entonces, ellos van y hacen pesca donde van a conseguir el tamaño que quieren. Entonces, no pescan donde están los más pequeños porque no, bueno, prefieren conseguir esos tamaños más grandes y no pescan donde hay los más grandes porque están más alejados y la tasa de colección es mucho más pequeña, así que es una decisión económica de dónde van a pescar. La anchoveta nosotros consideramos como especie forraje, pero la anchoveta también tiene especies a las que comen, entre ellas el fitoplancton, que son los cefáceos. Entonces de ahí empieza la cadena, en el caso de la cadena trófica en el ecosistema marino, además del fitoplancton, etc. Luego llega a la anchoveta y finalmente a los depredadores superiores. De manera que si efectivamente se hace el estudio principalmente a la principal especie de forraje, que es la anchoveta, las otras todavía no tenemos cierto conocimiento de la dinámica, por ejemplo, de lo que come la anchoveta en el caso de los áucidos, o también, digamos, también en los depredadores superiores, no tenemos mayores estudios sobre cuál es la dinámica trófica, digamos, de esos niveles para conocer completamente y finalmente llegar al enfoque ecosistémico. Una de las críticas que Tim y Eva le hicieron sobre el modelo EcoSim es que reúnen a todos los peces forraje en un grupo sin considerar tamaños. Atlantis tiene la capacidad de poder incluir todos estos diferentes sistemas, pero es un modelo complicado que necesita muchos datos. Yo creo que una de las consecuencias, esperaríamos que las otras especies que están compitiendo con la anchoveta van a volverse más abundantes si se pesca la anchoveta. No sé suficiente sobre cuáles son estas especies para saber cuál sería el impacto. Esa es parte del diseño de los modelos MICE, es descifrar si es importante y si se debe incluir. Pero no es algo que hemos considerado hasta ahora. Yo quería preguntar sobre que ha manifestado que hay evidencias de que existe mayor biomasa de peces forraje en el mundo, ¿no? Después del inicio de la gran pesquería, ¿no? Quisiera saber a qué especies nos estaríamos refiriendo, ¿no? De peces forraje, y en qué zonas del mundo se estaría presentando esa mayor abundancia, ¿no? Por último, el pez forraje más importante de Estados Unidos es el mejare. Quisiera saber qué metodología utilizan para determinar la biomasa que se debe capturar en un año, ¿no? Y si están sometidos al sistema de cuotas, ¿no? De reparto de esta cuota global, cuotas individuales, de clase. Voy a responderlas en orden al revés. Manhattan sí tiene cuotas. Yo creo que depende por compañía en vez de individuo, porque hay compañías grandes que son las dominantes. No es pesca pequeña, sino es una pesca industrial controlada por un par de compañías. Y están reglamentadas por cuotas que son fijadas por evaluaciones de inventarios. Es una forma estándar americana de hacer las cosas. La evaluación de inventarios, hacen encuestas, tienen datos, tienen métodos estándar para
poder tener estas evaluaciones de inventario. Ok, otra parte de la pregunta era el valor nutricional de los peces que son alimentados con productos vegetales. No es mi área de expertise, pero todo sugiere que tienes razón. ¿Y cuál era la otra? Y las áreas del mundo donde vemos más pez forrajo, de nuevo, no es trabajo que yo hago, el paper que hizo Billy Christensen y Daniel Pauly. Y yo me acuerdo que realmente me sorprendió cuando salió, porque básicamente decía que las especies explotadas del mundo están en un 40% de lo que eran antes de la pesca industrial. Y yo diría que eso es consistente con los datos que yo conozco. Todo esto está basado en modelos, no datos, pero los peces forraje que no son cultivados estaban en una abundancia doble. Y a mí me pareció interesante porque claramente hay más pescados de nivel trófico 3 que los de nivel trófico 4 y 5, que son los que dominan las pesquerías. Entonces, lo que esto sugiere es que me dicen que hay más pescados ahora en el océano de los que habían antes de que empezáramos nosotros a pescar industrialmente. Ahora, si los niveles tróficos están en 40% de su abundancia antigual y los niveles tróficos más bajos están en doble de abundancia, tenemos más peces ahora. Otro investigador que desarrolla muchos modelos, que se llama Jeppe Golden, es un danés que enseña en la Universidad de Bergen en Noruega, y le pregunté, ¿realmente es cierto lo que dicen estos modelos? Y él creo que tiene 150 modelos EcoSim que ha desarrollado en su computador y que sabe usar. Y él dijo, la pregunta era, ¿hay más pescados en el océano ahora que antes de que se iniciara la pesca industrial medido en toneladas? Y él me dijo, en ecosistemas temperados, sí. En sistemas tropicales probablemente no. El motivo es que en los ecosistemas tropicales hay una pesca más uniforme sobre la pirámide trófica. Hay mucha más pesca de nivel trófico 3 en China, Indonesia, África, de lo que la hay en las partes más frías, norte y sur, donde se pesca en niveles más altos de la cadena alimenticia. Y por eso es que tienen tanto rendimiento en estos sitios, porque hay muchos más pescados en nivel trófico 3 que en nivel trófico 4 y 5. Primero, quiero decir que no estoy diciendo que la pesca de pez forraje no afecta a los depredadores. Sí, los afecta en ciertos casos y no en otros. No hay una regla general y tenemos que ver cada ecosistema específicamente para poder entender cuánta es que la pesca de pez forraje afecta a cada depredador. La otra cosa que puedo decir es que no me gusta pensar en ecosistemas en equilibrio, especialmente para pez forraje. Ellos fluctúan con gran variabilidad. Yo comencé mi carrera trabajando con mamíferos pequeños y cosas como los lemmings, y ellos fluctúan bastante durante 4 años. También he trabajado con conejos y también fluctúan, y un equilibrio verdadero, excepto en términos muy generales, no es muy cierto.
En la Universidad de Columbia Británica teníamos 2 expertos en insectos de la selva y tenían una gran variabilidad. Habían abundancia y luego se reducían a casi nada y luego de nuevo volvían a aumentar. Peter Larkin, que era un científico de pesquerías, que es famoso por un paper que se llama Requiem por un rendimiento máximo. Él estuvo trabajando con una población de salmones que fluctuaba. En un año tenía 1 millón de pescados y en un mal año 10,000. Entonces, de nuevo, este tipo de fluctuaciones, si hay un equilibrio, es quizá un equilibrio de largo plazo y cíclico. Lo que hace el pez forraje es cambiar las dinámicas de esos ecosistemas en fluctuación, y lo que podemos esperar es que las especies competitivas van a desarrollarse mejor y los depredadores no tanto. La pregunta es, ¿podemos cuantificar cómo es que les va a los depredadores? Y ese es el reto. Esta exposición ha sido una de las probablemente más interesantes de las últimas 25 o 30 que han habido en la Sociedad Nacional de Pesquería. En los últimos 3 años hay una política de proponer por lo menos un expositor de muy alto nivel al mes para ir enriqueciendo los conocimientos de los profesionales, de los periodistas y de todos aquellos que tengan algún interés por la pesca en el Perú. Los diferentes puntos de vista de los científicos enriquecen nuestra forma de pensar y contribuyen al fin primordial que buscamos, que es mantener la sostenibilidad de las diferentes especies. La Sociedad Nacional de Pesquería ha comprado este compromiso de contribuir contra la sostenibilidad de todas las especies, pero en especial de la anchoveta, que es el recurso más rico probablemente que tengamos. En esta oportunidad, el doctor Ryan Hilburn nos ha traído un punto de vista diferente, pero muy especial. Él es uno de los científicos más prestigiados de un círculo elevado, de un círculo preferenciado de científicos que están trabajando sobre la sostenibilidad de las diferentes especies y de hasta dónde se puede presionar en la pesca de ellos mismos. Con la ayuda del doctor Amoroso, que es parte de su gran equipo, han desarrollado estos conceptos, nos han visitado el año pasado, han entendido cuál es la problemática del país y nos han traído estas nuevas ideas. Espero que hayan ustedes disfrutado de la conferencia y que hayan sacado sus propias conclusiones. Nosotros, como Sociedad Nacional de Pesquería, queremos agradecer al doctor Ryan Hilburn y hacerle un presente en agradecimiento por su presencia y por los conocimientos que nos haya brindado.